CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pulso con Diego Fernando. Como siempre, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos ven en 13 municipios a través de la señal de Legon Comunicaciones, Canal 2, CNC, Teluro Producciones, y también nos ven a través de nuestras redes de Facebook y de YouTube. Muy bien, esta es la temporada número 19. Hoy iniciamos programas para la temporada 19, año 2022. O sea, este es el año número 19 de programas ininterrumpidos desde el inicio de este programa por allá en 2013. Así es que nuevamente saludar a todos los televidentes, y sabemos son muchos, la audiencia que ya tenemos a lo largo de este tiempo, y también decirles pues que este año venimos recargados con muchos invitados nuevos y también muy interesantes para todos nuestros televidentes. Bueno, iniciamos entonces con un invitado. Vamos al sector público. Vamos a hablar hoy con el personero del municipio de San Pedro. Él es el doctor Edgar Mauricio Calero Moreno, a quien saludamos primero. Luego vamos a hacer una reseña de su perfil profesional y hablaremos de su gestión desde la personería. Doctor Edgar Mauricio, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Hola Diego, muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Me place saludarlo, muchas gracias, desearle un feliz año 2022 y pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias Diego, igualmente un cordial saludo, un feliz año para todos la audiencia y evidentemente para tu equipo de trabajo. Aquí atento al desarrollo de esta oportunidad que nos dan a la personería del municipio de San Pedro Valle. Perfecto, muy bien. Iba a hacer esta reseña. Es profesional del derecho de la Universidad Santiago de Cali. Es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, con experiencia de 5 años en las áreas del Derecho Laboral y Recursos Humanos, con sólidos conocimientos en Derecho Administrativo, Derecho Disciplinario y Constitucional. Me llamaba la atención que usted la especialización la hizo en España, estando en España. Sí, sí, señor, estando en España, yo me fui en el 2006 y estuve en España aproximadamente casi 11 años. Creí que cuando vi de estudios de España, hay muchos que, obviamente la virtualidad hoy en día, veía que la universidad hay muchos que han hecho algunas, incluso maestrías y otros en niveles de doctorado con universidades de España. Bonita esa experiencia, ¿no? Barcelona es una ciudad maravillosa. Sí, claro, Barcelona, España, Europa, la verdad que la oportunidad fue grandiosa. Estuve allí en la Universidad Pompeu Fabra, hice mis 2 maestrías y la verdad que pues el cambio de vida es bastante notorio. El tema cultural te vuelve a hacer nacer, digámoslo, cuando llegas a un territorio nuevo y el regresarte, pues evidentemente sientes las afectaciones porque es un tema cultural que el español allá es muy estricto en sus horarios, en que lo que hablas es lo que cumples y eso de alguna u otra manera estar en la parte pública pues te genera un poco de controversias y de inconvenientes. Pero bueno, lo importante es quedar con los buenos hábitos de la experiencia que te da la vida para poder de alguna u otra manera implementarlo en el territorio donde te encuentres y así poder ayudar a crecer a otras personas. Doctor Mauricio, lo que veo aquí es que usted, digamos, se desempeñó en lo público ya antes en la alcaldía de Ginebra. Usted es oriundo de Ginebra, ¿cierto? Yo soy ginebrino, soy nacido y criado en Ginebra. Y sí, cuando yo llegué de España, tuve la oportunidad, la verdad, yo de la parte pública no tenía como anexos políticos acá. Y el alcalde de turno me manifestó que ya llevaba 5 secretarios de gobierno y que necesitaba que lo apoyara. Yo la verdad un poco reacio, pero bueno, estuvimos allí en Ginebra ese último año de mandato, el cual fue muy notorio para Ginebra. Pudimos
dejar con el pasivo prestacional o el pasivo col casi 7.000 millones de pesos para el municipio de Ginebra por todas las acciones que se adelantaron desde mi dependencia y con el equipo de trabajo que tuve. Bueno, menos mal que usted terminó, ¿no? Hizo usted 5 en un periodo 5 de 4 años. de El 4 alcalde años. había cambiado 5 secretarios. 5 secretarios, sí. Ese sí es tremendo récord. Bueno, y usted, claro, llegó como secretario de despacho y entonces, secretario Sí, de gobierno señor. de Ginebra. Ese último año estuve yo todo ese año allí trabajando arduamente por los ginebrinos. Pero ¿cómo es que llega usted entonces a la personería de San Pedro? Entendemos que todas estas entidades abren concurso de méritos, hay, digamos, una presentación, se tienen unas evaluaciones, hay algunas instituciones, hoy no sé si a usted le tocó, usted lleva que cerca de 6 años en la personería de San En el Pedro. municipio de San Pedro llevo 6 años ya. Yo llego de Europa. Estuve ese primer año que me regresé al país como secretario general y secretario de gobierno a la vez en el municipio de Ginebra. Y me doy cuenta o me entero precisamente de los concursos para ejercer el cargo de personero municipal. La Eh, verdad no tenía ni idea cuál era la función, cuál era el reto en el que me estaba montando, pero bueno, no podía ejercer en Ginebra porque una de las inhabilidades es que debía haber estado un año por fuera para poder ejercer el cargo en Ginebra y me presenté. En ese tiempo nos dejaron inscribirnos a varios municipios y me presenté para Sevilla, para Darién y para San Pedro y me lo gané en los 3. Qué bien. Ese concurso lo hace, porque en estos momentos tengo entendido que ese concurso lo están trabajando, o sea, se contrata con universidades para hacer, digamos, todo el tema En del el caso de los examen. municipios de sexta categoría, lo hace la ESAP, la Ujú. escuela pública, la escuela superior pública que tenemos a nivel nacional. Ella es la que hace esos concursos y pues la verdad, bueno, la verdad yo no pensé que me lo fuera a ganar. Se lo ganó. ¿Y cómo le fue en ese primer año? Porque generalmente siempre la gente tiene claro, y digamos que hoy en día es una de las cosas que más preocupa a los colombianos, es que estos órganos de control, desde la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, son órganos que deberían demostrar cierta independencia, pero se han politizado mucho. Y lo interesante es que realmente sí se pueden ganar. Usted como abogado, hay una cosa que se llama que se falle en derecho, es decir, que se respete los procesos y no se le meta mano. ¿Cómo le fue en esa primera entrada por concursos de méritos cuando generalmente se dice mucho y es que el alcalde da el guiño para que X o Y personaje sea el personero y obviamente sabemos que el personero es nombrado o es, eh, se hace el proceso de selección del personero a través del consejo municipal de cada localidad? ¿Cómo le fue en ese proceso? Porque me imagino que usted no conocía a nadie en San Pedro. La verdad, Diego, mira, fue un reto. Yo, como tú lo acabas de mencionar, yo no ni siquiera conocía a San Pedro. Y uno inocente de todos los temas y más del tema político, que lastimosamente en nuestro municipio se muestra tan polarizado. Yo hice un recorrido en los 3 municipios. Primero fue a Sevilla. Allí en Sevilla fui a saludar al alcalde. Yo no tenía ni idea que aparte de que te ganabas un concurso, pues tenías que tener la bendición política, pero bueno, uno no, uno inocente de muchas cosas. Fui a saludar al alcalde de turno, me atendió muy bien, la verdad muy formal. Vine a San Pedro, no, de ahí pasé regresando de Sevilla, entré a San Pedro. El primero recuerdo muy bien que quien me recibió fue Jorge Tascón, un funcionario de aquí muy famoso de la administración y muy amable y muy querido para los visitantes y los sanpedreños, y me hizo pasar con el señor alcalde. El alcalde de turno, incluso con unos concejales, me invitaron a tomarme un jugo allá al parque. Yo ajeno de la situación, muy amables, creo que
fue donde mejor me recibieron. Esa fue la alcaldía de Célimo de Olla. Esa fue la alcaldía del doctor Célimo, sí. Fue muy amable, la verdad, fue esa. Y de allí estuve en Darién, y también fui y me le presenté al alcalde, pero pues pues yo no sabía la verdad absolutamente nada. Y yo estaba en San Pedro, estaba de segundo, en Darién estaba de primero y en Sevilla estaba de primero. Pero faltaba la calificación o la entrevista con el Consejo Municipal. Entonces yo decía, no, yo me gané el concurso, yo tengo que quedar en cualquiera de los 3 municipios. Me presento en Sevilla a la entrevista, recuerdo tanto que en la entrevista saqué 9. Me presento en la entrevista de Darién y en Darién quedé de primero. Y luego me presento en la entrevista de San Pedro, fui el único que se presentó a la entrevista y resulta de que fue la peor calificación. Me pusieron como 6 o 7 los concejales. Entonces, bueno, la verdad no sé, yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, era un reto nuevo para mi vida. En Sevilla quedo de segundo, en San Pedro quedo de segundo y en Darién quedo de primero, pero luego el fin de semana los concejales cambian la calificación y yo quedo de segundo en Darién. Bueno, la verdad que quedé pues preocupado. Daba como que la sensación que ya los concejales tenían quién era el personero para cada lugar de esos. Exacto, daba esa sensación, pero en San Pedro había algo una connotación muy clara y era que el que se había ganado el concurso en San Pedro se lo había ganado en 30 municipios más. Y no era una persona del Valle del Cauca, entonces pues esa era como la luz que se tenía y yo era el segundo. Entonces pues no me podían pues desvincular y había sido el único que me había presentado a la entrevista. No se habían presentado nadie más. Entré, la verdad, el consejo me posesionó y arranqué. Arranqué como personero del municipio de San Pedro, pero pues fue una situación compleja porque incluso luego con el tiempo me doy cuenta de que me habían dado la peor calificación que porque yo tenía adeptos con el señor alcalde del momento, entonces, y yo la verdad ni lo conocía. Entonces, yo no dimensionaba ni me había dado cuenta realmente lo complejo que era, evidentemente, tener algún contacto, alguna comunicación, porque lo que tú dices, precisamente, una de las situaciones que creo que han conllevado a que la labor se ejerza desde el municipio de San Pedro en la personería totalmente independiente ha sido esa, no generar ningún acercamiento con las administraciones, aunque siempre hay los comentarios, siempre hay las malas informaciones, pero créeme lo que me siento supremamente tranquilo porque soy un funcionario que afortunadamente no les debo a nadie el puesto, no les he recibido a nadie nada, bueno, nunca me lo han ofrecido también, es totalmente claro frente a eso. Entonces manejamos una personería bastante independiente y nos ceñimos mucho a la norma, nos pegamos mucho a la labor. El primer año pues fue complejo, pues la gente, yo no soy de acá, yo soy ginebrino, el llegar a territorio no es fácil, pero ya la gente te comienza a conocer, te vas ganando un espacio, te vas ganando la confianza de la población, el respeto de ellos y la credibilidad. Eso para mí ha sido algo bastante grato, que la comunidad crea en la personería. Hemos hecho miles de programas, hemos buscado las maneras de poder llegar a los distintos rincones del municipio y ejercer la labor dentro de las 1.100 funciones que tenemos los personeros a nivel administrativo. Buscamos evidentemente alguna otra forma que se cumpla. No es fácil, pero lo hacemos y lo hemos logrado. Hemos logrado que no nos quieran por un lado, pero que la comunidad crea y se dé cuenta que la personería
es la defensora de los derechos humanos, como te lo decía el día de ayer. Somos el último eslabón del Ministerio Público, pero somos el primer eslabón para la comunidad. Somos esa puerta que efectivamente muchos de los habitantes del territorio nacional, de los habitantes del municipio de San Pedro, pues necesitan de nuestra colaboración, y eso es lo que se hace desde la personería del municipio de San Pedro en cabeza de Edgar Mauricio Calero y en conjunto con su equipo de trabajo, porque la verdad es que la labor no te da para hacerlo solo, y he buscado de alguna u otra manera acercarme con universidades, más mi compañero de trabajo, el secretario. La verdad que podemos buscar que vengan a hacer los estudiantes aquí la práctica, o el consultorio jurídico, o los trabajadores sociales o los psicólogos, y vienen aquí a la personería. Tenemos un espacio muy pequeño, pero un espacio donde puede salir muy enriquecedor para el desarrollo de los profesionales de nuestra región. Una pregunta, doctor Calero. ¿En la personería los estudiantes podrían hacer la judicatura, lo que llaman, si se podría, sí? Claro, y para mí eso es un apoyo, o sea, no te imaginas el apoyo tan grande que es de los estudiantes que vienen a hacer judicatura aquí. Lo que pasa es que lastimosamente nosotros no contamos con recursos, entonces la judicatura es gratis. Yo no tengo Ad honorem. que ad honorem, sí, ad honorem, pero pues el aprendizaje es muy grande. O sea, cuando ya pasan esos 9 meses, las personas que se van de acá se van con una oportunidad gigantesca. Lo otro es que si yo veo que el profesional pues ha mostrado un compromiso gigante con la entidad, pues uno ya tiene relaciones, uno ya conoce a otras personas, hay personerías más grandes que muchas veces requieren de un profesional, entonces uno lo recomienda. Esa es la ventaja de estar en la personería de San Pedro. Una pregunta, doctor Ego Mauricio. Usted me decía a mí, cuando estábamos haciendo los contactos para nuestro programa, es que usted hace parte de la Asociación de Personeros y usted es el presidente. ¿Esa es la asociación regional? A ver si me aclara un poco allí en ese tema. Sí, claro. Cuando yo llego acá a ejercer la labor como personero, evidentemente me doy cuenta que nosotros como personeros municipales tenemos una asociación, y esa asociación se llama Asoperval. Precisamente en esa asociación estuvimos en el periodo pasado, quizá los personeros un poco divididos, pero tuvimos la oportunidad de alguna u otra manera de buscar acciones hacia las personerías que de pronto no se concretaron. Y en este periodo mis compañeros pues, me dieron la oportunidad de yo ser el presidente. En el periodo pasado era el vicepresidente. Y ejerciendo la labor como presidente, pues hemos logrado bastantes temas importantes para las personerías municipales. De hecho, ahora la Gobernación del Valle nos va a entregar una especialización para los 42 personeros del departamento. Nos van a entregar 42 computadores que, pues lastimosamente, como lo dije al inicio, las personerías municipales carecemos de recursos, y más las personerías de cesta, que en esta ocasión nosotros somos casi el 90% del departamento, que somos municipios de cesta, y pues por consiguiente ese es el recurso que se tienen en las personerías, porque solamente se nos asignan a los de cesta 150 salarios mínimos. Entonces carece uno de esos elementos esenciales y de profesionales, pero creo que el día a día la labor del personero es un reto. Y ese reto yo le digo a mis compañeros, con uno solamente llegar a la oficina y poder ayudar, así sea una sola persona en el día, ya hemos hecho demasiado. Doctor Calero, me disculpa que lo corte ahí. Usted hablaba de ese, porque digamos que la estructura de las personerías, digamos que son entes autónomos, son municipales, y digamos que el presupuesto, digamos que los recursos de la personería se cargan al presupuesto municipal. O sea, no tiene nada que ver ustedes con las alcaldías, pero se carga ese presupuesto municipal para las personerías. Está así dispuesto, creo que eso sobre la ley 136 del 94, que es la que dispone todo ese tema. Yo no soy abogado, pero he leído un poquito de esos temas del tema público. Usted decía 150 salarios mínimos mensuales son, ¿cierto? Sí, señor. Lo que diría yo es que digamos que ese es un recurso poco, porque imagínese
ahí tiene que ver con, digamos, gastos de administración y es el salario del personero, del secretario suyo y bueno, ahí pare de contar. Muchas otras cosas se quedan ahí como entre el tintero en las que se podrían hacer, pero que por falta de recursos es muy complejo. Sí, claro, lastimosamente, pues son 150 salarios en el año, son 150 salarios mensuales, pero son anuales que le asignan precisamente al presupuesto de las personerías y es ahí cuando efectivamente es un reto bastante complejo, dado de que de allí debes de sacar el salario tuyo, debes de sacar el salario de tu compañero o compañera que está ejerciendo la labor de secretario y pues también hay que pagarle tanto al personero como al secretario, hay que pagarle todo lo de ley, lo que es salud, lo que es pensión, lo que son las vacaciones, las primas y demás. Claro, efectivamente allí hay una situación bastante compleja. La ley 136 es totalmente clara y nos asignan a nosotros esos 150 salarios, pero pues la ley también genera un poco de exactitud de lo que debería de ser y lo que dice la ley 136 en el artículo 178 es que se le debe de asignar precisamente a las personerías esos 150 salarios, pero también que el salario del personero debe de salir desde el recurso de la administración. Esos 150 salarios en teoría serían para el funcionamiento de la entidad, pero eso no se cumple. En el Valle del Cauca solamente como en 3 personerías se cumple. Nosotros hemos hecho los requerimientos pertinentes, de hecho, porque incluso la personería de San Pedro está en un segundo piso, no tenemos privacidad, no tenemos una oficina realmente digna para atender la población, porque lastimosamente no hay el medio idóneo, el espacio adecuado y generalmente las personerías, pues si estamos hablando de independencia, estamos hablando precisamente de una autonomía, pues deberíamos de estar por lo menos en un primer piso, con una puerta hacia la calle, en unos espacios realmente totalmente adecuados. Y aquí en la oficina, yo aquí en la oficina tengo otro escritorio con otro computador y allí pues tengo uno de los practicantes. Afuera tengo 2 escritorios, uno el de secretario y el otro el de otro practicante y no nos dan los espacios. Los espacios no nos dan y entonces incluso con el tema de la pandemia, siempre hay unas exigencias y unos lineamientos y nosotros en el tema del COVID, yo le decía ahora días a los compañeros aquí que llevamos con un tema de pandemia 2 años y nosotros no hemos sabido qué ha sido pandemia porque no hemos dejado de atender, no hemos dejado de venir, no hemos dejado de poderle colaborar a la comunidad. No hemos podido hacer más cosas porque lastimosamente, pues un tema de presupuestal, si no hay la disposición de los alcaldes de brindar el apoyo para el desempeño de la personería, pues no la hay. Y con un tema de pandemia, pues uno ya ha intentado como evitar hacer reuniones y eso, pues por todas las situaciones que se presentan. Pero creo que de alguna u otra manera, como lo dije al inicio de la entrevista, es un reto que la vida, que Dios te presenta y que cada vez más hay que superarlo. Perfecto, muy bien. Yo creo que después de esta descripción importante que nos ha hecho usted, doctor Edgar Mauricio Calero, vamos a pasar, pero vamos a ir a una breve pausa que tenemos ahora, es una obligación, unas pausas en el programa. Y volver, porque hablaríamos en el siguiente segmento ya de cosas mucho más puntuales desde la gestión suya en la personería municipal de San Pedro. Nos acompaña mucho, nos agrada mucho que nos esté acompañando. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos. Disfrutemos del puente de San José, el de los esposos, del 17 al 21 de marzo y en el Gran Hotel El Dorado en la paradisíaca isla de San Andrés. Y como se trata de un puente, asegura tu cupo llamándome al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo.
Sí, claro, efectivamente, con Mauricio, con el doctor tuve la oportunidad de conocerlo en el desempeño de esta labor y he Sabe mucho de temas de participado, derecho administrativo, ¿no? sí, mucho de administrativo y mucho de disciplinario. Ajá. Entonces ahí cuando ha dado cátedra o diplomados en algunas entidades, yo he sido partícipe de él y claro, ahí de parte uno en reuniones y ahí se va uno conociendo en el tema laboral y va aprendiendo cosas que son bastante importantes para el desempeño de la labor como personero. Excelente, me lo saluda cuando lo vea. Es Con mucho una gusto. persona que lo he visto en ciertas actividades y en audiencias y de verdad que es un hombre con mucha propiedad sobre esos campos del derecho administrativo y, como lo dice usted, disciplinario. Bien, vamos al tema de la personería. Las personerías, digamos que están hechas, digamos, básicamente como para tres elementos fundamentales, que son la protección del interés público, el tema de los derechos humanos de la población, que ya lo decía usted, en ese afán por atender a la población de su municipio, y vigilancia de la conducta de las personas que desempeñan funciones públicas en lo administrativo. ¿Cómo, cómo haría usted un balance realmente en esos tres elementos fuertes que se le encomienda que por función, digamos, sustantiva tienen las personerías, ha podido desarrollar a lo largo de su actividad en estos casi 6 años, doctor Calero? Bueno, tú has tocado temas, digamos, esenciales dentro de la función como personero municipal y es una función que de alguna u otra manera a nivel nacional, los que ocupamos este territorio nacional eh, y los que fungimos como personeros, uno de ser veedores del tesoro público, vigilar la conducta oficial, vigilar el debido proceso y conservar de alguna u otra manera el medio ambiente. Hay circunstancias totalmente claras que te presenta la vida. Yo llegué a la personería, no sabía, la verdad, realmente cómo era el desempeño de las personerías. Lo primero que he buscado siempre es visibilizar la labor de la entidad. Las personerías son un papel demasiado importante en los territorios. Es esa oportunidad, como lo decía, de las personas que no tienen voz, que sean escuchadas y de alguna u otra manera garantizar que se cumpla la norma como debe ser. Yo, el primer año para mí cuando llegué a San Pedro fue de conocer el territorio, de compartir con la comunidad y conocer sus primeras necesidades. El segundo año fue de exigir aquí que de alguna u otra manera se estuviera cumpliendo la norma cabalidad. Y el tercer, cuarto año fue un tema de vigilancia y protección hacia la población y de vigilar la conducta de los funcionarios. Y ya en este segundo periodo, yo creo que ya uno ya se mueve más como pez en el agua, ya uno conoce el territorio, sabe las necesidades. Entonces ya la gente durante este tiempo ya veo que la gente ya no se queda callada, ya la gente se acerca a la personería, la gente pone las quejas, la gente habla con criterio, cuando hay inconformidades se lo hacen saber, le dicen es que usted no está, es que yo fui, es que yo lo busqué, y yo no, es que mire, hay que hacer esto, hay que cumplir los otros comités, hay que hacer lo otro, pero ya incluso lo piden a uno que por favor los atienda y que uno tiene que estar siempre para ellos. Entonces es muy grato, la verdad que es muy grato uno poder estar de primera mano con la comunidad, uno aquí en la personería, la labor es súper interesante, súper íntegra, porque de alguna u otra manera que te llegue una persona que viene con una enfermedad crónica que no es atendida por las EPS, que te llega una persona que estuvo en una institución y no fue bien recibida, que te llega una persona que viene haciendo una solicitud, una petición y lleva 1 o 2 meses y no le han contestado y que se acercan a la personería porque creen en el trabajo tuyo. Yo creo que ha sido muy grande. Esos tres pilares que tú nombraste, para mí ha sido la importancia del desarrollo de la labor como personero y no solamente como personero, sino como profesional y como persona, que es lo más importante para uno, porque hay retos día tras día.
vos como personero adelantás y que de alguna manera no te das cuenta de las cosas teléfono y poderle solucionar a una persona una situación que de pronto lleva días tras días y no le han solucionado. Doctor Calero, en ese orden de ideas sobre los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, en el municipio de San Pedro, digamos, una queja recurrente debe ser temas de salud tanto las EPS como las IPS. Ustedes allí, un municipio pequeño, me imagino que tiene la IPS pública, que es el hospital. Y no sé si hay algunas IPS de orden privado, pero bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo le va y cómo soluciona, en este caso lo que llamamos pues, el Ministerio Público, la personería, a estas personas del municipio de San Pedro? Mira, siempre hemos intentado de alguna u otra manera poderle solucionar a la población. Lastimosamente, pues como tú mismo lo manifestaste, aquí en el municipio solamente tenemos una IPS. Esa IPS es el Hospital Ulpiano Tascón Quintero, es una IPS pues pequeña que de alguna u otra manera intenta de poderle brindar los primeros auxilios y también brindarle la oportunidad a las personas que necesitan de su salud o recuperar o restablecer su salud. Hay profesionales muy buenos, hay gente muy buena allí en la institución, pero también hay personas en su gran mayoría que requieren de la atención de un nivel mucho más alto. Entonces, generalmente cuando el tema ya es complicado o complejo, se van hacia la ciudad de Buga o hacia la ciudad de Tuluá. La gran mayoría de remisiones van hacia Tuluá, dependiendo del grado de complejidad que requiera alguna o la atención que requiere el paciente. ¿Qué hemos intentado inicialmente? Aquí tenemos 2 EPS, que es Cosalud y Ensanar, son las más conocidas, o que la mayor población está inscrita allí. Yo he hecho reuniones, yo he hecho actividades con las EPS en el periodo pasado. Este año, no, en este periodo no lo he podido hacer por el tema de pandemia, y el tema de reuniones virtuales es complejo porque de alguna manera tú tienes que tener allí todos los actores. Uno de los programas que quiero implementar no solamente en San Pedro, sino a nivel regional, siendo el presidente de la asociación, es poder tener esa cercanía con las EPS e implementar la propaganda de cero tutelas, porque es que no, me parece demasiado triste que para entregar un medicamento, que para una atención médica con un especialista, un examen y así sucesivamente tengas que interponer una acción constitucional para que realmente la EPS entiende que está vulnerándole el derecho esencial, en este caso a la salud, a los sanpedreños o a los vallecaucanos. Entonces eso se vuelve un tema demasiado desgastante, porque adelantar una acción constitucional, en este caso una acción de tutela, es porque de alguna u otra manera ya no le prestan atención al paciente, ya no, de alguna u otra manera, no están respetándole, garantizándole ese derecho en particular. Y ahora más que tenemos la población migrante que está habitando precisamente en nuestro territorio colombiano, sin desconocer de alguna u otra manera que en el Valle del Cauca hemos sido receptores de una población significativa de población migrante. Entonces, de alguna u otra manera, pues los centros de salud de alguna u otra manera pueden colapsar. Yo eso lo entiendo notoriamente, pero independientemente de ese colapso también es algo súper esencial, y es el respeto y la garantía de la vida de todos los que ocupamos el territorio nacional. Hay cosas que lo dejan a uno sin explicación, doctor Calero, y es, por ejemplo, ciudades como, por ejemplo, Tuluá, que a Tuluá se le ve como una ciudadela de la salud, es una ciudad grande que tiene varias instituciones, tanto públicas como privadas, y a veces las EPS, por ejemplo, para alguna especialidad, pues hacen que las personas se trasladen a lugares como Palmira, Cali. Imagínense, es complejo para personas que tienen alguna capacidad económica de movilizarse, para personas que no lo pueden. En este caso hablo a veces de pronto del régimen, por lo que llamamos, pues en algún caso régimen subsidiado. Creo que ya en temas de salud hay una cobertura total, pero digamos que sí suena como complejo. Mucha gente tal vez a veces, por esas circunstancias de las EPS, tener que buscar
una especialidad en otra parte, pues se les hace muy difícil porque no tienen ni siquiera para desplazarse. Pero bueno, esos son temas recurrentes y como dice usted, tiene que mucha gente en temas de salud recurrir a uno de los elementos fuertes que es la tutela y a través de eso quisiera hacer un cumplimiento obligatorio. Te preguntaría un poquito después, digamos, en el tema de tutela, cómo acompañan ustedes a los ciudadanos para que también la formulen. Pero quería preguntarle algo y es, digamos, que una serie de hechos y de cosas fundamentales para la población, en el caso como en el municipio de San Pedro, requeriría y se ha pedido la conformación, por ejemplo, a estas instituciones de veedurías ciudadanas. ¿Cómo es ese trabajo? No sé en San Pedro cómo lo desarrollan y cómo acompaña la personería sobre ese tema con las veedurías ciudadanas. Bueno, el tema de las veedurías es un elemento, una herramienta que tenemos las personerías para entrar a trabajar, porque precisamente la misma población son los que de primera mano conocen o se dan cuenta que les estén vulnerando sus derechos, en particular sus derechos en este caso a la salud. Desde la personería, aquí yo llevo 6 años solicitándole a los sanpedreños que conformemos veeduría y lastimosamente no, la gente conforma las veedurías solamente para las obras que se adelantan en su momento y ya, pero no tenemos una veeduría constituida que funcione en el municipio y que exija en el municipio y que de alguna u otra manera sea la herramienta esencial para que nos presenten las denuncias y nos presenten las irregularidades que se dan. Entonces es complejo, hemos hecho la divulgación por redes sociales, en el municipio pues no tenemos un canal de televisión, solamente pues tan solo hace poco se está garantizando nuevamente con la emisora, que incluso hace poco me invitaron pero no pude asistir a un programa, pero tú sabes que de alguna u otra manera todo pues representa dinero y a uno le da un poco como de vergüenza porque yo quisiera que el trabajo del desempeño que se hace desde la personería del municipio de San Pedro estuviera aún cada día más visibilizada, pero pues cuesta, pero si tú entras a las redes sociales, nosotros manejamos Instagram, Facebook, Twitter, y allí estamos colocando información a diario de lo que se está haciendo. Hay personas que no manejan redes sociales y al no manejar redes sociales pues necesitan conocer de primera mano esa información. Pero ese tema en particular con las acciones de tutela y demás, uno dice, no tendría por qué ser que uno para poderle garantizar a una persona la salud, usted tenga que hacer todo un trámite, esperar 10, 15 días que le falle. Y si de alguna u otra manera la gente no se ha constituido, no hace una veeduría, entonces es difícil. Lo que yo siempre le digo a la comunidad es, tráiganme las pruebas, hagamos las intervenciones pertinentes, conformemos las veedurías, garanticémosle que efectivamente la población se encuentre satisfecha, hagamos la vigilancia y control, porque ustedes siendo veedores son los primeros vigilantes de la función pública. Entonces, pero la gente le da pereza, temor. Discúlpeme que lo corte, doctor Galero, es como un poquito desalentador que ante todo lo que sucede en este país, digamos, la gente no se anime. Yo no sé, usted acaba de decir una cosa interesante y la verdad no lo sabía, que usted, además usted es un hombre joven y me imagino se conecta con los canales digitales y qué chévere que tenga Facebook, que tenga Instagram, que tenga Twitter y que tengan esos canales abiertos para que las personas puedan acceder. Y aparte de eso, pues lo ha dicho usted también, ustedes permanecen allí, digamos, las 8 horas que se trabaja, pero me imagino que usted con su línea telefónica está permanentemente las 24 horas en atención a todo lo que sucede. Así es, yo mantengo Pero, 24/7. pero la pregunta era, ¿por qué cree usted que la gente no se anima realmente a ser parte de esas veedurías ciudadanas? En muchos lados, en muchos casos que por temor a represalias, por temor a las circunstancias del país como están. ¿Qué es lo que le ha comunicado? No sé si usted ha podido hablar con la gente que podría hacerse. Yo creo que una de las maneras de cambiar muchas cosas en este país es que hayan mucho más veedurías, más agresivas sobre ese tema en vista de lo que se plantea y se hace de la parte pública. Yo pienso que uno de los puntos en que la gente no crea las veedurías es precisamente el temor. Creo que es uno de los elementos claves, que la gente teme por su vida, por las represalias que se puedan presentar.
pero también creo que también hemos entrado en un vicio en este caso de redes sociales bastante fuerte, y las redes sociales o te suben tu potencial laboral, personal, físico, o las redes sociales te disminuyen o te hunden tu, tu parte laboral, tu parte personal, tu parte íntima, que de alguna u otra manera es muy fácil uno sentarse desde un teléfono, desde un computador, lanzar un sinnúmero de críticas, opinar en un sinnúmero de situaciones, pero no nos tomamos la tarea de revisar, no nos tomamos la tarea de verificar, no nos tomamos la tarea de consultar realmente si lo que la noticia que nos están presentando o la queja que se está presentando por esa red social realmente es verídica, no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Y sumado pues que ahora con este tema de pandemia pues automáticamente nos aislamos por completo, todo se volvió por estos medios y es muy fácil de liberar un sinnúmero de apreciaciones, pero nadie sabe de las circunstancias porque nos hemos vuelto mediocres, no conocemos, no nos tomamos la tarea de ir a exigir, no nos tomamos la tarea de ir a pedir. Entonces llega la persona que sí conoce un poquito, qué pereza, llegó don fulano, llegó don sutano, y eso ha generado que incluso a nivel profesional, yo siempre digo, es que uno no se puede sentar en estos cargos sin uno no tener un mínimo de conocimiento, y uno tiene que leer, y uno tiene que educarse, y darse cuenta realmente la importancia del cargo que usted está desempeñando para poder transmitirle a la comunidad la información que se requiere. Entonces, cuando tú me preguntas que por qué no se creen veedurías, porque es más fácil coger y denunciar algo por una red social que no está haciendo sino un eco de opinión, pero no estás haciendo el trámite correspondiente, que si realmente esa queja tiene la veracidad o esa información es cierta, entonces no se le ha agotado el debido proceso y por eso queda simplemente allí. Entonces las veedurías en el país, lo único que cada vez yo veo que está pasando es que tienden a acabarse. De hecho, mira, aquí en el municipio ha habido una queja notoria con el tema de las cámaras viales que hay en la doble calzada, y la gente toma videos y la gente manifiesta, nos están robando y me hicieron esto y yo no iba en esa velocidad, o me paró la policía y me pidió otra situación a descaso de mis papeles. Entonces, hay mucha información, pero nadie te trae las pruebas. Hay Exacto. mucha información, pero no te traen el acervo probatorio que uno como profesional del derecho, como funcionario público, pues debe de adelantar. Yo incluso ahora días veía en la red social, porque yo cada que empiezo año siempre estoy en qué voy a hacer este año, qué voy a implementar este año, qué visitas voy a hacer. Y yo hice un video invitando a la comunidad sanpedreña que se constituyera la veeduría ciudadana, en este caso, para la vigilancia y control de estos agentes que estaban en la doble calzada, ahora también con esas cámaras que han venido a colocar. Y créelo que yo veo que lo último que pasó fue un veedor que viene desde Armenia, que vino, los grabó. Hubo una situación súper maluca por redes sociales. Tengo entendido que uno de los de las cámaras le sacó un arma. Entonces ahí se armó como la discordia por esas redes sociales, pero no conocimos porque, por ejemplo, aquí en la personería nadie denunció. ¿Qué se ha hecho oficiosamente? Desde la personería se compulsó a la Procuraduría Regional porque las quejas se empezaron a notar mucho más, a pesar de que tú sabes que uno oficiosamente también debe de actuar, porque tú pecas por acción o por omisión. Claro. Y al ser policía, al ser tránsito del departamento que está operando sobre una doble calzada, pues lo que hicimos fue levantar los informes, hicimos una visita y remitir a la Procuraduría Regional. Doctor Calero, ahí ha llegado un punto interesantísimo y me gustaría detenerme un poco porque esa queja la he encontrado hace poco. San Pedro es un corredor, digamos, de la doble calzada, en la que hay, digamos, un flujo de vehículos fuerte
y siquiera llegamos a ese tema de los puestos de control. En San Pedro hay un puesto de control de la policía y hace poco, incluso con compañeros acá de la Universidad Central del Valle, hablábamos de ese tipo de cámaras que hay y lo que la gente, y usted tiene mucha razón en el tema, y es a las personerías y a todos estos entes de control, digamos, ustedes no pueden comenzar a actuar de oídas porque hay una cosa que se llama en derecho a las pruebas y hay que compulsar esas pruebas para poder generar o hacer de oficio una investigación. Y me parece interesante, pero lo que usted está adelantando y para colocarle un poco de orden a este tema de alguien que llega, es decir, allí en San Pedro se está presentando este tema. Si hay una cámara de fotomultas, ¿esa cámara es legal? Y quisiera preguntarle, digamos, ¿qué acciones ha hecho usted con, no sé si eso es a través de Tránsito Nacional, de Invía, bueno, no sé quién maneja este tema sobre esas circunstancias que hay ahí y que tiene también en vilo a mucha gente que son los que hacen ese recorrido de la doble calzada Tuluá-Buga? Mira, Diego, la verdad es que hay situaciones realmente bastante significativas y hay actuaciones que uno como Ministerio Público, como personero municipal, así como yo saco pecho y entro aquí a la oficina y digo, es que yo soy el personero, esa labor significativa de alguna u otra manera pues se tiene que hacer notar. Y cuando se comienza a presentar la situación, comienzan a haber muchos comentarios, pero de esos comentarios veo pocas acciones. Hay un interrogante muy grande y es totalmente claro, es que estamos hablando supuestamente de una vía nacional y que esa vía nacional atraviesa el municipio de San Pedro. Entonces, cuando tú preguntas por esa legalidad de esa cámara, y si yo me siento efectivamente a leer la norma, pues en este medio no te puedo decir si sea viable o no sea viable, porque cada uno tiene su criterio jurídico. Y uno debe de ser cuidadoso frente a las distintas apreciaciones y más pues por un medio de comunicación como el tuyo, que luego no vaya a ser de pronto contraproducente para uno. Pero sí te soy totalmente claro. En esa doble calzada ha habido un orden significativo de accidentes, un tema de accidentalidad bastante complejo, más el tema de hurtos que también se han presentado sobre esta doble calzada. La presencia de los policiales es bastante importante, pero yo siempre digo que de alguna u otra forma el generar cultura te puede conllevar precisamente a esos malestares que no estamos acostumbrados los colombianos. ¿A qué me voy con esto? Yo no comparto que por un lado, cuando tú estés transitando de Buga a Tuluá, está la Policía de Carreteras Nacional, que me parece que es la que debe de operar allí, y por otro lado, la Policía de Carreteras del departamento, en ese mismo horario, en esas mismas circunstancias. Entonces, eso en el municipio empezó a generar demasiada rabia, más las denuncias que comenzaban a hacer de maneras verbales frente a las personas de la policía del departamento de tránsito, pues que yo no puedo asegurar si eso sea verdad o mentira. Ajá. Y hay criterios diferentes allí para manejar ese tema Claro, porque tenemos que tener algo muy claro, que esa policía, yo por eso lo denuncié ante la Procuraduría, ellas no podrían operar en una vía nacional y habría que entrar a detallar en el esquema de ordenamiento territorial realmente si esa vía nacional también se combina a hacer una vía municipal, como luego lo interpretan los jurídicos. Entonces te colocan hay un aviso de 90 y a los 2 metros hay un aviso de 60, entonces que te está diciendo que debes de pasar tu velocidad de 90 a 60. Y si tú vienes de Tuluá, arrancas de Tuluá con una velocidad de 90 y vienen detrás mucho más vehículos, tú al bajar esa velocidad cuando estés pasando por los puentes o por el municipio, pues te puedes accidentar o hasta matar tú mismo. Entonces, esa cámara cuando se viene a operar, porque ya retiran esos policías,
y comienzan a traer esas cámaras. Y cuando tú me haces la pregunta de esa legalidad, hombre, yo creo que no necesitaríamos ni cámara ni de la nación ni del departamento, sino lo que tendríamos que tener sería conciencia, porque cuando tú estás manejando un vehículo, estás liderando, manejando la vida tuya y la de otras personas, o de las personas que van en otros vehículos. Yo diría en algún momento que para poder que esa cámara opere allí, pues debería estar calibrada en lo debido, debería estar verificada con las condiciones idóneas, debería tener los avisos correspondientes. Y para mí, si se va a implementar esa cámara, entonces entrar a determinar quién realmente puede poner esas cámaras en la doble calzada. Doctor Y Calero. sumando la situación, discúlpame que se me va la idea allí, es que las multas te llegan al municipio de Bugalagrande. Y al llegarte al municipio de Bugalagrande, la ley es demasiado contradictoria porque debería incluso de hacer el trámite en el municipio de San Pedro, que fue donde te colocaron la multa. Entonces, que porque es del departamento, entonces te mandan a Bugalagrande y la persona que viene de Jamundí, del sur del país, entonces imagínense tenerse que venir otra vez a hacer el paseo que va al eje cafetero para poder resolver el tema de la multa. Es bien complejo. No sé si esto está en sus manos, pero quería hacerle como, para terminar ahí un tema, porque digamos que es bien difícil. La personería, como usted dice, ya ha preguntado, adelantará algo y que harán algo en concreto, digamos, en algún informe sobre esta situación de este retén que hay. Se han adelantado los informes, se han remitido a las entidades correspondientes, porque yo no tengo la competencia precisamente de funcionarios que no están a mi dependencia. Yo no investigo la Policía Nacional, yo no investigo los policías de tránsito que vengan de orden departamental. Se ha remitido, se han hecho todo lo que está dentro de mi competencia y créame que pues yo no he vuelto a ver las cámaras allí en la doble calzada. ¿Qué ha pasado? No sé. No sé Pero, qué ha podido pasar. Ese es un alivio para quienes transitan allí y algunos Sí, han quedado. pero también es el alivio de tener el cuidado de que no esté allí la cámara, pero también es de generar la conciencia de que debes de cuidar tu vida, de la vida de los que transitan por allí y de la vida de las personas que tú llevas en tu vehículo. No, perfecto. Su mensaje es claro, es verdad. Primero está el autocuidado, es decir, entender que esto es un tema de conciencia, que la velocidad debe ser en los límites permitidos y con prudencia. Y luego el tema de lo que es sancionatorio, lo que es normativo, que es lo jurídico, que es la otra cosa. Pero también es interesante para las personas. Yo que me he movilizado en alguna parte, por ejemplo, de Cartago, porque a veces lo que dice usted, le dicen a usted, y pasa mucho en este corredor de la doble calzada en el Valle del Cauca, que en algunas partes tienes que ir a 60, en otras partes a 90. Y hay momentos en los que usted se confunde y estas son carreteras en las que, como mínimo, usted en su vehículo anda a 120. Entonces hay una serie de circunstancias que salen un poquito más allá, porque si nos vamos más allá, doctores, hacen vehículos y usted sabe que hay una gran cantidad de vehículos para desarrollar una velocidad que incluso supera la condición de las mismas carreteras del Valle del Cauca. Vamos a ir a una pausa, la segunda pausa, y ya regresamos para terminar esta entrevista. Hoy tenemos como invitado al personero del municipio de Andalucía, de San Pedro. Estamos hablando de Bugalagrande, Andalucía, el personero de San Pedro, el doctor Edgar Mauricio Calero, y ya continuamos. Disfrutemos del puente de San José, el de los esposos, del 17 al 21 de marzo y en el Gran Hotel El Dorado en la paradisíaca isla de San Andrés. Y como se trata de un puente, asegura tu cupo llamándome al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo.
Continuamos en A Pulso contigo, Fernando Cobo. Y a esta hora tenemos al personero doctor Edgar Mauricio Calero. Muy bien, en la parte final, nos quedan 4 minutos para redondear. Le hemos hablado de algo muy importante, ese control que hace usted a los funcionarios públicos. ¿Cómo le ha ido? Y realmente, de verdad, sí hay todo un respeto por el servicio, por las personas en en esa administración de San Pedro que tiene usted ahí y sobre todo en las diferentes dependencias, ¿o tiene muchas quejas? A ver, tú sabes que tener la comunidad y los seres humanos contentos es difícil. Eh, Evidentemente el tema del control, a nadie nos gusta que nos vigilen, que nos controlen, a nadie le gusta que estén encima de uno a ver cómo está desempeñando su labor, pero dentro de la labor de la personería evidentemente se han hecho muchas acciones, entre ellas la acción preventiva que genera impacto de alguna u otra forma, y esa acción preventiva coayuda a que las administraciones precisamente eviten en cometer errores, a pesar de que se cometen, y que cada uno, tú sabes que como abogado maneja un criterio totalmente distinto, pero la labor se hace. Yo recibí hace 6 años una personería que no tenía procesos disciplinarios. En el periodo pasado terminamos un periodo de casi 79 procesos disciplinarios, algunos preventivos, algunos se han ido de proceso sancionatorio y demás, pero en este punto esencial de la labor como lo atañe la ley 734 y la función de la 136, pues creo que uno no puede ser justiciador. Creo que uno como ministerio público, con esas procuradurías pequeñitas que somos en los distintos territorios, coayudan precisamente a que la labor administrativa realmente se desarrolle como debería de ser. En este punto, yo creo que si hay el acervo probatorio, si hay las herramientas para usted adelantar las acciones disciplinarias, pues aquí en la personería hay que hacerlo, porque yo le digo a los funcionarios de la administración, no de papaya. Pero sí se ha hecho en este periodo. Llevamos 2 años, se han abierto también significativos procesos disciplinarios, indagaciones preliminares, ya estamos en etapas disciplinarias, en investigación disciplinaria, pero sí busco de que de alguna u otra manera la comunidad crea en la personería y que el funcionario sea precavido en el desarrollo de la función. No quiere decir pues que uno esté aquí como amenazando en la labor, en el desarrollo, pero sí que sepan que si no se desempeñan como debe ser, pues bueno, se hace lo que por norma Se atiene a las consecuencias. o se remite a las otras entidades, que claro, es como debe ser. Pero yo antes yo siempre intento, de eso lo hacía dentro de la administración pasada también, primero hablar con el funcionario, decirle, mire, mucho cuidado, mire, cúmplale, mire, haga. Pero si la gente no lo hace y si la gente sigue en el error, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a aplicar la 734 o ahora la 1098, que estamos a puertas ya de volvernos todo un proceso oral donde pues va a ser mucho más rápido. En 90 días usted puede resolverle la situación al funcionario que esté cumpliendo con sus irregularidades. Sí, y me imagino, bueno, es complejo. Estamos hablando de San Pedro, municipio de sexta categoría. En municipios, por ejemplo, como Tuluá, de segunda categoría, existe la Oficina de Control Interno Disciplinario. Bueno, ahí digamos también ese otro filtro para control de los funcionarios. Pero en el municipio de San Pedro sí hay un funcionario en el cual está a cargo de que ejerce control disciplinario. ¿Sí? No hay oficina, sí, claro, todas las entidades lo deben de tener, las entidades del territorio, y sí lo hay acá. Lo que pasa es que yo creo que más en las personerías nos llegan más las quejas. Claro, se supone que son más, digamos, en las personerías hay más objetividad porque está, digamos,
desligado del ente municipal, mientras que en las alcaldías no nos metamos Claro. mentira. Yo sé que esto no lo puede decir usted, señor personero, pero lo diría yo en las personerías, pues de lo que diga el alcalde, le dice a su funcionario, por favor, hágame un favor y no me le haga tan duro aquel, o no, por favor, por acá. Y bueno, así son las cosas. Estoy Señor diciendo, personero, así funcionan. Se nos acabó el tiempo. Nos agrada mucho haberlo tenido, doctor Edgar Mauricio Calero, que le acaba de ir bien en la personería. Nos ha dicho usted, y por lo que nos han comentado, una personería de puertas abiertas, no solamente en palabras, ¿no? Sino en ese hechos. sentido, en hechos. Y pues le deseamos muchos éxitos y aquí nos seguimos encontrando. Gracias por habernos acompañado a hacer la apertura en este año número 19 de nuestro programa de A Pulso con Diego Fernando Cobo, y nos encontraremos después. Diego, agradecerte la oportunidad. La verdad que para mí y para mi equipo de trabajo es bastante grato poder visibilizar la labor de la personería del municipio de San Pedro Valle del Cauca. Como lo manifestaste, somos de puertas abiertas, somos una personería que queremos seguirle sirviendo a la comunidad, humanizando al pueblo como lo tenemos en nuestro eslogan de la personería. Y sean sanpedreños o no sean sanpedreños y esté en nuestro alcance de poderle garantizar los derechos esenciales a la población vallecaucana, sanpedreña, aquí estamos para servirles. Así Les es. agradezco mucho. Muchas gracias. Y ganó usted muchos puntos y va a ganar muchos puntos en la medida que siga aclarando ese tema de esa cámara de multas allí en San Pedro, no solamente para los de la gente de San Pedro, sino para todo el Valle del Cauca. Seguro que Para el Valle del Cauca y el territorio nacional. Lo van a querer mucho en la medida que aclare esto y que allí, como dice usted, no se ha vuelto a ver ese tema y que por lo menos lo retiren y que sea un tema más de socialización, de que la gente entienda que más de juzgar o de normalizar, o sea, de ir pues a la parte de penalizar. Muchas gracias. Llegamos al final de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompañó el doctor Edgar Mauricio Calero, personero de San Pedro. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos el próximo martes con más invitados. Feliz noche. CNC Teluro Producciones presentó